Hola, buenas tardes. Comenzamos este capítulo 8 sobre la profundidad de campo con la intención de conocer y comprender cómo repercute en la profundidad del espacio los parámetros de diafragma, distancia focal y distancia de enfoque. Para ello, primero tenemos que definir lo que es círculo de confusión, que no es otra cosa que una limitación que tiene el ojo a lo que es la resolución del detalle fino. Digamos que es como un defecto, pero gracias a ese defecto se puede conseguir que podamos disfrutar de una fotografía o de un visionado de una película, sin que nos moleste el grano de la imagen. Por lo tanto, círculo de confusión son manchas tan pequeñitas que el ojo no es capaz de detectarlas como tales y le da el visto bueno aceptándolas como nítidas. Para que esto ocurra, la mancha debe de tener un tamaño de diámetro de 0,25 milímetros y tiene que ser observada a unos 25 centímetros y la imagen que sea aproximadamente de un folio, un A4. Por ejemplo, vamos a ver aquí, en donde el de la izquierda podemos decir que está nítido porque está recortado el borde con respecto al fondo blanco, y el de la derecha diríamos que está borroso, es una mancha, porque tiene una ligera difuminación hacia el exterior del círculo. Si esto lo observáramos a una mayor distancia, ya costaría un poco diferenciar cuál es la mancha y cuál es el punto nítido. Y si nos alejáramos, por ejemplo, unos cuantos metros de nuestra pantalla de ordenador o nuestra tableta o del móvil, ya sí que es verdad que tendríamos grandes dudas. Esto es el círculo de confusión, el defecto que tiene el ojo para la resolución del detalle fino, y gracias a ese defecto pues podremos ahora hablar de profundidad de campo. Vamos a definirla. La profundidad de campo es el límite anterior y posterior al objeto que enfocamos, en donde el emborronamiento es demasiado pequeño para que se note, y entonces el ojo pues le da el visto bueno. Dibujo la cámara. Aquí está su lente. Y entonces yo quiero enfocar a un arbolito que hay aquí. El arbolito se encuentra a lo mejor a 5 metros. Pero por delante de este arbolito, es decir, tirando hacia la cámara, hay elementos que salen nítidos. Hay distintas cosas y llega un momento que hay aquí algo, por ejemplo, vamos a pintar una pequeña casita que le damos el visto bueno de que está nítida, pero a partir de aquí ya los demás elementos que salen ya no los aceptamos como nítidos, pero la casa sí la vemos enfocada. Pues esto sería lo que se llama límite anterior, el punto más próximo a la cámara en donde le damos el visto bueno como punto nítido. Y ahora, a partir del árbol, alejándonos, yéndonos hacia atrás, hay otros elementos que también los vemos con cierta nitidez, y a lo mejor ya luego aquí hay unas montañas que también están nítidas. Pues entonces, estas montañas, si le damos el visto bueno como imagen nítida, sería el límite posterior. Y lo que cubre desde el límite anterior hasta el límite posterior es la profundidad de campo, la distancia que hay entre estos dos extremos. Es decir, que si el árbol, está a 5 metros y la casa se encontrase, por ejemplo, a 3 metros de la cámara, vamos a poner 3 metros aquí, y estas montañas o lo que sea del fondo se encuentran a 8 metros, pues la profundidad de campo es la resta entre 8 y 3. 8 menos 3 sería 5, ¿no? Pues aquí hay 5 metros de profundidad de campo.
que están repartidas por delante y por detrás. No tiene por qué ser siempre igual. Es decir, no tiene por qué estos 5 metros repartirse 2,5 por delante y 2,5 por detrás. No es esa la norma. La profundidad de campo se suele extender, de hecho, cuando se enfoca a objetos distantes, 1/3 por delante y 2/3 por detrás. Venga, pues entonces vamos a ver ahora estos parámetros. Para ello, partimos de un dibujo que lo tenemos aquí. Representamos 3 objetos, A, B y C. Están con una flecha, que quiere decir que me puedo imaginar lo que yo quiera. Por ejemplo, pues B podría ser el árbol que he pintado antes, C la casita y A las montañas a lo lejos, ¿vale? Pero en óptica se dibuja una flecha con una punta para arriba y el extremo de la punta es el extremo del objeto. Y la lente, cuando la lente es convergente, en óptica se refleja con 2 puntas de flecha invertidas. Si fuera divergente sería la flecha al revés, pero no es el caso y no lo vamos a tratar aquí. Los dos dibujos son idénticos y la única diferencia que hay entre el 1 y el 2 es que aquí hemos incorporado lo que es un diafragma, es decir, el mecanismo que regula el tamaño del orificio. Aquí hemos cerrado, aquí está la lente pelada y mondá y aquí hemos metido un diafragma. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues queremos demostrar de manera gráfica que cuando cerramos diafragmas la profundidad de campo aumenta, es decir, que yo voy a enfocar a B en los dos casos, pero quiero aquí demostrar con estos gráficos que C y A en el dibujo 2 salen con mayor nitidez. Vámonos al segundo gráfico, en donde aquí pues lo que he hecho ha sido marcar los 2 rayos que conocemos ya en el capítulo sobre formación de imagen para calcular la posición de la imagen de B. La punta de la flecha de B, pues todo rayo paralelo pasa por el punto focal principal y todo rayo que pase por el centro óptico no se desvía. Y donde se cruzan los rayos, se supone que aquí se forma la imagen invertida de B, ¿vale? Y aquí donde se cruzan los rayos, que en los dos dibujos son idénticos, porque la lente es la misma y las posiciones son las mismas y la focal es la misma, aquí es donde vamos a colocar el target, ¿eh? Es decir, que aquí, en este sitio, vamos a colocar el target. Aquí vamos a poner nosotros, bueno, perdón, yo digo target, pero eso es muy antiguo, el sensor de la cámara. Vamos a pasar al siguiente gráfico. Y trazamos ahora la formación de imagen del objeto C, que es el rojo, y del objeto A, con la misma mecánica o técnica de rayo paralelo que pasa por el punto focal principal y rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. En los dos casos va a ser el mismo porque hemos dicho que no varía absolutamente nada, no varía ni la focal, ni varía la distancia del objeto a la lente, y la lente es idéntica, por lo tanto, en los dos casos el dibujo es idéntico. Vamos a pasar al siguiente gráfico. Y aquí ya, bueno, he dibujado el sensor, lo que yo antes he dicho como target, ¿no? El sensor lo he dibujado en el cruce de los 2 rayos del objeto verde, porque hemos dicho que enfocamos al objeto verde, que era el supuesto árbol del gráfico que hemos hecho anteriormente. Dibujo aquí el sensor para que no haya dudas de que queremos enfocar a B. Y queremos saber qué ocurre con C y qué ocurre con A, en los dos casos. La diferencia entre un caso y otro, hemos dicho que en el segundo cerramos diafragma. Vámonos ahora a mover el ratón, ¿dónde está? Aquí. Al siguiente dibujo. Lo que he hecho ha sido ahora borrar, para no para no embarrar el gráfico que ahora vamos a dibujar los conos de luz. Pues he borrado los 2 rayos que hemos dibujado, tanto del C como del B como del A, y he dejado solamente los puntos de cruce. Aquí está el punto de cruce del objeto C, en cuanto a la imagen que se forma, y aquí está el punto de cruce del objeto A. Y el punto de cruce del objeto B, lógicamente, es exactamente donde está el sensor, que lo hemos marcado antes, ¿vale? Entonces ahora ya sí vamos a dibujar los conos de luz. El objeto C,
todo lo que le permita la linealidad de la luz, ya que la luz viaja en línea recta, todo lo que es el perímetro de la lente, ¿no? Todo esto sería un cono ancho de luz, y ahora, como es una lente convergente, se cierra y tiene que pasar por el punto que habíamos marcado antes, que es donde lo hemos calculado con los dos rayos estos de un rayo paralelo que va al eje óptico, que se cruza por la focal, y rayo que pasa por el centro óptico y no se desvía. Entonces aquí tiene que coincidir ese cono de luz. Y en el caso del objeto A, pues 3/4 de lo mismo, se abre el cono de luz, todo lo que le permite el perímetro de la lente, y se cierra, pero ahora se cierra más próximo. Como cosa curiosa, siempre que hagamos una fotografía a un objeto, en este caso el B, lo que se encuentre delante, o dicho de otra manera, más cerca de la cámara, es decir, con respecto a B, se va a formar la imagen más lejos, y lo que se encuentre más distante de B, en este caso el objeto A, la imagen se va a formar más cerca, más próxima a las lentes, ¿no? Aquí se forma la imagen de A y aquí se forma la imagen de C, ¿vale? Eso es así siempre, es decir, yo enfoco a un objeto y lo que haya por delante, la imagen me la forma más hacia detrás, y lo que haya por detrás me la forma más cerca. Entonces, en el segundo caso, pues tenemos que al cerrar el diafragma, pues el cono de luz en C es más cortito. Ya no podemos, el rayo que haya para allá, para acá, no tiene sentido dibujarlo, porque aquí hay un diafragma que me está impidiendo el paso de la luz. Y aquí tampoco puedo dibujar este rayo porque aquí es una tontería. Por lo tanto, el cono es cortito, y los ángulos ahora de cruce son más estrechos, tanto en C como en A. Vamos a pasar al último gráfico y ya debe de quedar esto más claro. Los conos ya le he querido dar, bueno, ha sido mi intención, de darle un poco sensación de 3 dimensiones. Por ejemplo, en A es un cono, son infinitos rayos, tienen formas cónicas, ¿no? Y cuando llega a la lente, se converge y cierra, aquí se cruzan un punto y se vuelve a abrir. ¿Qué mancha forma A sobre el sensor? Pues este tipo de mancha. Es una mancha considerable. ¿Qué mancha forma A en el sensor en el dibujo 2? Pues lo vemos que es más chiquitita. ¿Qué ocurre ahora con C en el dibujo 1? La mancha que forma, que aquí se abre aquí y ahora aquí se cierra nuevamente, pues la forma aquí, bastante considerable. Este es el diámetro de la mancha. Aquí incluso está dibujado el redondelito. Y aquí en el dibujo de abajo, como hemos cerrado diafragma, el redondelito de la mancha del objeto rojo, el C, es más cortito. Por lo tanto, si el círculo de confusión, en este caso, esto que es un dibujo muy exagerado, fuese el diámetro de esta mancha inferior al círculo de confusión, si el diámetro de esta mancha fuese inferior o igual al círculo de confusión, pues en este caso yo diría que tanto C como A están a foco, están nítidos. Ahora vamos a ver cómo repercute la profundidad de campo al variar la focal. Tenemos aquí 2 gráficos. El de arriba es el mismo que hemos hecho antes, porque no va a cambiar, en el sentido de que lo que variamos es la focal en el segundo. El de arriba ya tenemos incluso los conos dibujados. Aquí está la distancia focal, donde pone la F mayúscula. Y en el dibujo de abajo, en el dibujo número 2, la focal la hemos cortado. Aquí son 3 cuadrados y aquí 2 nada más. Aquí está la focal, distancia focal. Los objetos C, B y A se encuentran en la misma distancia. Todo es idéntico y lo único que varía es la distancia focal, que aquí la hemos reducido. Vamos primero a enfocar la imagen B, porque siempre queremos partir de la idea de que en B tiene que estar a foco. Trazamos rayo paralelo, que se cruza pasando por la distancia focal, la F mayúscula, y rayo que va por el centro óptico, que no se desvía. Y donde se cruzan, ahí marcamos el sensor. Ya en principio ya vemos que el sensor está en distinta posición. Esto está clarísimo. Hemos cambiado la focal, tenemos que cambiar la distancia de enfoque. Pasamos al siguiente gráfico. Y aquí, pues nada, lo que hemos hecho ha sido trazar
los dos rayos correspondientes al objeto C y al A para calcular las posiciones de la imagen de estos dos objetos, y donde se cruzan, por ejemplo, aquí, los dos azules claritos es del A, y aquí donde se cruzan los dos rojos es del C. ¿Vale? Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí, pues bueno, hemos trazado ya el cono de luz de la punta de la flecha de A. Está ya incluso ya con su volumen, con su sensación de 3 dimensiones, y ya vemos que aquí el tamaño de la mancha es de menor diámetro que en el caso de el dibujo 1, que fijaros que el tamaño de la mancha va de aquí a aquí. Fijaros, ocupa 1, 2, 3 y 4 cuadrados. Y aquí la mancha ocupa pues 2 cuadrados y un pelín. Es mucho más chica la mancha. Se ha reducido la mancha por el hecho de disminuir la distancia focal, que la distancia focal está aquí. Pasamos al siguiente gráfico. Y nada, aquí pues hemos dibujado ya el otro cono. El cono correspondiente al objeto A, con sus dos rayos azules y la sensación de volumen, y se cruzan, como decíamos aquí, era un punto de cruce entre la focal y el sensor, y se vuelve a abrir, y vemos como también el tamaño de la mancha del punto de imagen correspondiente del objeto A aquí es inferior a la mancha que se está formando aquí. Es decir, que ya con este gráfico queda demostrado que al reducir la distancia focal aumentamos la profundidad de campo. Un detalle de lo que es el cruce de rayos en este segundo gráfico, por si no quedaba claro, por ser tan enmarañado, y aquí vemos pues claramente cómo el cono de luz roja correspondiente al objeto A se cruza más hacia detrás de lo que es el sensor, y el cono correspondiente al objeto de azul que estaba ahí en el extremo se cruza aquí un poco antes, y aquí se ve claramente el tamaño de la mancha, ¿no?, que sería lo que cortan estos dos líneas azules con respecto al sensor, sería el tamaño de la mancha del objeto lejano, y en el caso del objeto próximo, que es el A, el tamaño de la mancha sería el correspondiente al corte de los dos extremos de este cono con respecto al sensor. Aquí se ve un poco de maraña, pues por eso hemos hecho un poco de lupa. Y vamos ahora a ver el tercer parámetro, que es la distancia de enfoque. Entre el dibujo 1 y 2, la focal es la misma. El diafragma es el mismo, porque no hay diafragma, no estamos cerrando el paso de luz, pero hay una pequeña diferencia, y es que los tres objetos C, B y A, pues los hemos alejado un poquito. Vamos a darle aquí porque esto se ve un poco así, para que se vea, ¿no? Es decir, A, veis que lo hemos llevado 2 cuadraditos más para atrás, B también 2 cuadraditos, es decir, todo A, B y C están alejados 2 cuadrados de las líneas estas que hay en la cuadrícula. Y vamos a intentar entender qué es lo que ocurre ahora por haber alejado los objetos. Pasamos aquí y tenemos el primer dibujo, es el mismo de siempre, me refiero que aquí no hemos tocado nada. Pues aquí vemos en el dibujo segundo cómo se forma la imagen del objeto B con su rayo paralelo al eje óptico y el rayo que pasa por el centro óptico, y trazamos el sensor. Pasamos a la siguiente imagen, y aquí pues lo que hacemos, vamos a ponerla más chiquitita porque es que se nos va el gráfico. Trazamos ahora aquí por la formación de imagen del objeto A y del objeto C. El sensor lo colocamos con la intención de enfocar
el objeto que se encuentra a una distancia equivalente a donde está B. Ahora hemos borrado los rayos nuevamente, como en el dibujo anterior. Hemos dejado el puntito de cruce de los dos rayos del objeto azul y el puntito de cruce de los dos rayos del objeto A, con el sentido de no enmarañar mucho el dibujo. Y ahora ya pues sí, hemos dibujado los conos del objeto A, que se abre y aquí cierra y forma este tamaño de mancha, esta mancha azul, que es mucho más pequeña que esta otra, que es como el doble, más o menos, ¿eh? Y en el objeto C se abre y cierra, aquí forma el cruce de todos los rayos del cono, y el tamaño de la mancha es también muchísimo más pequeña que la mancha que forma el objeto C en el dibujo primero. Conclusión, hemos aumentado la distancia, es decir, los tres objetos siguen guardando su distancia entre ellos, pero se han alejado unos cuantos metros con respecto a la cámara, y eso ha ocasionado que la profundidad de campo haya aumentado, es decir, que el tamaño de las manchas ha disminuido. Vamos a ver ahora un vídeo sobre cómo la profundidad de campo se puede, digamos, adivinar o calcular, en este caso, con un objetivo antiguo, donde hay marcas 16, 11, 8, que ese es el diafragma que yo pueda poner, y ahora, si yo elijo 16, pues los extremos de la rueda que hay a la izquierda y derecha del palito rojo, coincidiendo con el enfoque que son los números blancos, por ejemplo, si enfoco a 1, por ejemplo, iría desde 0,7 a 3 metros, ¿vale? Me marca de una manera un poco prehistórica, pero es una buena herramienta para conseguir un cálculo en cuanto a lo que es la profundidad de campo del espacio que yo voy a encuadrar. Esto, lógicamente, las herramientas modernas de hoy día son más sofisticadas. Vamos a ver otro vídeo, en este caso, sobre una aplicación, una app, donde aquí le ponemos el tipo de cámara que vamos a utilizar, porque en función del sensor, del tamaño, y me va a dar un círculo de confusión distinto a la hora de lo que es la operación. Al fin y al cabo, esto no es otra cosa que una calculadora. Le pongo una apertura de diafragma, que en este caso pues le he puesto el 11, le pongo una focal, le he puesto un 50, ahora digo, bueno, pues voy a enfocar a 3 metros, y ahora aquí arriba pues me dice que a 2,4 metros está el límite anterior, y que a 3,91 está el límite posterior, y que la profundidad de campo total, es decir, que 3,91 menos 2,43 es 1,48, es decir, esa es la profundidad de campo que tengo. Venga, pues con esto lo dejamos y continuamos en el próximo capítulo para hablar sobre la hiperfocal. Venga, un saludo.